Buenos días, muy buenos días a todos, todas. Me voy a permitir nuevamente leer el título. Creo que a todos los presentes es un tema que, tal como se mencionaba el día de ayer en el almuerzo, creo que es una de las grandes preocupaciones que tiene el sector. Esperamos que con los que hoy aquí nos acompañan en este panel tan selecto, podamos no solamente escuchar la experiencia que en cada uno de los países que ustedes, digamos, han desarrollado todo un trabajo en torno a los juegos de suerte de azar y la lucha contra la ilegalidad, y cómo desde el Estado y cómo desde, digamos, las soluciones tecnológicas se puede combatir este fenómeno. Entonces, en ese orden de ideas, pues tenemos aquí a la doctora Marcela. Doctora Marcela, me gustaría de pronto que usted nos iniciara contando, teniendo en cuenta el carácter tan especial de la entidad que usted dirige, que es el ITRC, qué es el ITRC, qué hace y cómo, digamos, se conjuga todo este tema en este panel tan importante. Bueno, muchas gracias, buenos días a todos. Primero quiero agradecerle la invitación a la Cumbre Iberoamericana. Creo que es la primera vez que la agencia participa en esto, en este tipo de evento. Y pues la verdad la agencia ITRC es una agencia que depende del Ministerio de Hacienda, está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público de Colombia, y es una agencia que vigila a las entidades que recaudan el 86% de los recursos de la nación. Vigila, pero también acompaña, hace dos labores fundamentales, que es un acompañamiento a través de unas auditorías para cerrar espacios de fraude y corrupción en las entidades que recaudan los dineros para la nación. Son principalmente en Colombia 3 entidades, una es la DIAN, que es la que maneja todos los impuestos y aduanas nacionales, la otra es Coljuegos, que ustedes bien la conocen ya, y la otra es la UGPP, que es la unidad que gestiona los parafiscales, que son los aportes que se hacen los empleados, digamos, en el desempeño, pues, de cuando son contratados. Nosotros hacemos este tipo, digamos, de acompañamiento que se hace a través de auditorías para cerrar, como les decía, estos espacios de fraude, y estamos desarrollando metodologías para medir el impacto económico que tiene este cierre de espacios de fraude y corrupción en las 3 entidades que nosotros vigilamos. Y también, como les comentaba, la parte, digamos, disciplinaria, o la parte de sanción que nosotros manejamos es sanciones a los funcionarios públicos que en algún momento cometen alguna falta disciplinaria de la cual nosotros somos competentes, o por las cuales nosotros somos competentes, y hasta ahora hemos tenido buenos resultados. Es una entidad realmente nueva, se creó en el 2011, pero efectivamente comenzó a funcionar ya como con todo el mundo bien en el 2013, y pues creo que de hecho para el doctor Juan Espinosa, que esta mañana lo oímos hablar, creo que es una entidad de mucho interés para ustedes, porque es una entidad innovadora. Solamente hay 3 en el mundo entidades como la nuestra, en Estados Unidos, el TICTA, y en Australia. Han venido de otros países a ver, digamos, a conocer cómo estamos organizados, y pues yo creo que desde este espacio nosotros colaboramos también, como les digo, con las entidades a cerrar espacios o a mejorar sus procesos y procedimientos para que ellos puedan directamente combatir la ilegalidad. Ok, muchísimas gracias. Bueno, y en ese orden de ideas quisiera presentar a Cecilia. Pastor, muchas gracias, Cecilia, por acompañarnos. Creo que España desde el 77 a hoy, en estos 40 años que ha tenido desarrollo legal, desde la prohibición a hoy a ser pionero del juego en línea, tiene toda una historia que contar y muchas cosas que ustedes nos pueden aportar. Y bueno, conoces bien el tema que estamos tratando. Nos gustaría que desde la experiencia que tú tienes, desde la subdirección, desde la entidad que dirige el doctor Juan, ¿qué está hoy sucediendo en Europa y qué está sucediendo en España frente a la lucha contra la ilegalidad? Hablando de la ilegalidad desde el punto de vista del regulador, que nosotros llevamos el juego online, a mí me gustaría hablar de 2 puntos. Por un lado, lo que es la
la persecución del juego ilegal, o sea, la oferta de juego online por operadores que no tienen autorización. Y el segundo punto, que me parece muy relevante, es la lucha contra el fraude. Es decir, la utilización por terceros de plataformas de juego legales para cometer actos ilícitos. En cuanto al primer punto, la lucha contra la persecución del juego ilegal, es decir, la lucha contra los operadores que ofrecen juegos online sin tener autorización. En esto, yo creo que desde que se otorgaron las primeras licencias en el año 2012, se ha hecho un trabajo que ha permitido, bueno, estamos razonablemente satisfechos. El trabajo se basa en, digamos, 3 pilares principales. La importantísima, la prevención. La prevención, para eso planteábamos aquí temas, alianzas estratégicas. Pues en prevención quizá lo más importante de todo es el tema de la publicidad. Es decir, hay que prohibir absolutamente la publicidad a operadores que no tengan autorización y para esto, sobre todo la publicidad online, necesariamente necesitamos llegar a acuerdos, a colaboración con los principales navegadores. En esto la colaboración de los grandes navegadores ha sido importantísima. Y además con carácter preventivo, con lo cual se impide que se produzca el impacto. En cuanto a la prevención, uno muy importante, la monitorización. Hay que estar permanentemente monitorizando la web para detectar a aquellos operadores que pudieran estar ofreciendo juego en España. Y en esto el gran colaborador son los medios de pago, porque los medios de pago, bueno, nos permiten cuantificar. En online es muy difícil, pero de alguna manera nos permiten cuantificar cuáles son el volumen de transacciones que se producen fuera, operadores ilegales. Y ya por último, como ya la última línea, después de, pues en aquellos casos en que no se produce el cierre voluntario ante cualquier actuación de la Administración, pues acudimos al bloqueo de páginas. El bloqueo de páginas también está resultando efectivo. Hay que tener en cuenta que lo importante es cerrar el operador. Porque el operador, tú cierras una página del operador y es muy fácil. Al día siguiente te ha abierto otra y otra y otra. De hecho, nosotros tenemos censados unos 970 portales que han cerrado. Con expediente sancionador, unos 150. Y que hayamos tenido que acudir al bloqueo por dominios, no llegan a 30. Bueno, pues estos 30 son 1.450 dominios. Entonces, esto, bueno, es la realidad. Hay que establecer los procedimientos para poder, ya digo, prevención lo más importante porque es lo más eficaz y lo que menos costes tiene. Y en caso de, intentar que cierren por vía voluntaria y en caso de no cierre por vía voluntaria, pues acudir al bloqueo. El segundo tema del que me gustaría hablar, el tema del fraude. En el año 2012 nosotros analizábamos el fraude, cuál era la probabilidad de fraude, los posibles impactos. En el año 2018 vemos ya no hay riesgo, vemos realidad, vemos que se han producido los impactos y se han producido los daños. ¿Qué tipologías de fraude yo destacaría? Pues dividiendo así grandes tipos, lo que es todos los temas de suplantación de identidad, aquí incluyo robo de tarjeta, utilización de dinero de origen no claro, robo de dinero para utilizarlo en las plataformas. No vemos, no digo que no haya, no vemos blanqueo, no vemos que en los portales legales españoles se estén utilizando para blanquear, pero sí que es cierto que lo que estamos viendo es que los blanqueadores, igual que se compran coches, chalés, pues hay algunos que les gusta jugar. ¿Vale? Entonces, eso sí que lo estamos viendo. Y eso, como tenemos la operación detectada, monitorizada y todo registrado, bueno, pues es que les estoy hablando de realidades, cosas que hemos visto. La segunda, muy importante, temas de seguridad de la información y relacionado con la protección de datos. Cuestiones de robo de datos, denegación de servicios, ataques masivos para caída de servidor. Bueno, ahí está. En online ese riesgo existe y el operador tiene que adoptar todas las medidas para que eso no se produzca, porque el impacto puede ser muy alto. No solo puede ser hasta de compliance penal, en algunos casos. Hablábamos de problemas de identidad, problemas de seguridad de la información y luego el último
punto también muy relevante, cada uno de estos os quedaría para un monográfico, el tema del amaño de partidos y la integridad del deporte. Con el desarrollo de las apuestas, pues evidentemente los riesgos cada vez son mayores y hay que también adoptar medidas. En cualquier caso, todos estos, analizando todo este tipo de riesgos de fraude, en realidad el enfoque es muy similar y está muy desarrollado. Claro, hay que profundizar en los detalles, que es donde está siempre el problema. Pero se trata de que el operador necesariamente tiene que establecer políticas, asumir que eso existe y establecer sus políticas y protocolos, recogerlo todo en un manual detallado de qué es lo que voy a monitorizar, en caso de qué umbrales me van a llevar a generar las alertas, cómo voy a generar esas alertas, o sea, cómo voy a actuar cuando se produzcan esas alertas. En el regulador estamos trabajando en la línea de cuando se produzcan esos problemas en el operador, cuando el operador los detecte, que nos lo comunique, de forma que en colaboración con ellos, bueno, podamos hacerle frente. En cualquier caso, podemos profundizar a continuación sobre cualquiera de los temas que tú desees. Listo, perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces, Luis Gama, director nacional de Loterías y Quinielas, Ministerio de Economía y Finanzas, Uruguay. Luis, muchas gracias por tu presencia y tu compañía. Creo que pues, el tema está claro y sería muy importante que no solamente contando el tema de lo que ustedes han trabajado y actualmente tienen pensado en la reglamentación uruguaya, se pudiese hacer un balance también del tema de la región. Creo que eso es valioso teniendo en cuenta el aporte que ayer hiciste en la jornada del almuerzo. Bien. A ver. En Uruguay tenemos 3 poderes del Estado, como casi todos los países: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. Les soy franco, con el poder ejecutivo he llegado a hablar con el presidente de la República, se ha entendido la problemática del juego ilegal, se ha trabajado y se ha enviado al Parlamento un proyecto de ley muy bien fundamentado, claro, adaptado a la realidad y a la problemática que tenemos. Tuve reuniones con el fiscal de gobierno, el Poder Judicial, también estamos en sintonía con la problemática, entiende, es una persona que estuvo muy vinculado por un tema familiar al juego, o sea que hace años viene teniendo la problemática, y les diré que con el Poder Legislativo he fracasado con total éxito. ¿Por qué? Porque no he logrado que el proyecto de ley, que debe ser 1 año y medio que está en el Parlamento Nacional, bueno, sea duro con el juego ilegal, y eso nos obliga. Hoy el juego ilegal es una falta exclusivamente, por lo tanto nosotros le podemos retirar las máquinas y el juez al otro día hace la devolución correspondiente, por lo tanto es una pelea que estamos dando que no llega a buen puerto. Bueno, eso lo pretendíamos solucionar con el proyecto de ley que hoy está en el Parlamento Nacional, pero bueno, el Poder Legislativo aún no está convencido de la salida. Eso fundamentalmente con el tema del juego presencial, porque con respecto al juego online estamos avanzando. Hemos tomado algunas cosas que en cuanto al bloqueo que ha liderado Colombia. Nosotros les cuento que tenemos un juego de apuestas deportivas por Internet autorizado del año 2005, que fue adjudicado a un operador local, y estamos salvaguardando, queremos otorgar alguna licencia más porque es exclusivamente apuesta deportiva, o sea que hay una parte que no está contemplada dentro de esa licencia, y lo que pretendemos es otorgar, obviamente el mercado, nosotros somos un país de 3,5 millones de personas, o sea que habría que evaluar bien hasta cuánto soportaría el mercado en cuanto a licencias, pero sí alguna licencia más, y estamos bloqueando páginas de juego. Ahora en esta etapa bloqueamos 40 páginas de juego, entre ellas las más importantes a nivel internacional. Por lo tanto, estamos avanzando increíblemente más en el juego virtual que en el juego físico, que en teoría
sería mucho más fácil de controlar en estas circunstancias. Bueno, ahí, repito, he tenido muchos contactos con los diputados y senadores de las diferentes cámaras, y bueno, todavía no hay un convencimiento, pero también tomamos en cuenta, y esto creo que nos pasa a todos los países, el juego ilegal tiene una cuota de poder muy importante. Eso es una realidad y no podemos dejarla pasar por alto. Y bueno, hay mucho lobby en todo esto, por lo tanto, digo, no es muy difícil pensar del por qué algunas cosas no salen como deberían ser. Por lo tanto, no, obviamente, no he bajado los brazos ni mucho menos. La idea es seguir, porque creo que el juego ilegal está provocando un perjuicio muy importante para nuestros países. Nosotros como Estado tenemos que velar por el tema juego, no solo por el aspecto recaudatorio, sino, yo hoy decía, por el respeto a nuestros operadores locales que hoy están funcionando, por el respeto a nuestra gente que están yendo a lugares que son perjudiciales totalmente. Por lo tanto, creo que hemos dado algún avance en materia de juego online. Todavía estamos en un debe, y les repito, en el Poder Legislativo, por ahora estoy fracasando con total éxito, pero no bajo los brazos de ninguna manera. Ok, muchas gracias. Nos acompaña Laura Raquel Arana, eSolutions. Desde la industria, desde la tecnología, ¿cómo se articula toda esta lucha contra la ilegalidad y qué nos puedes tú contar sobre este aspecto? Bueno, ante todo, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de participar en esta cumbre. Nosotros somos una empresa que trabajamos desde 1999 en Italia, pero con diferentes bookmakers alrededor del mundo, certificados con certificaciones de calidad ISO 9001. Realizamos aplicaciones software con alto contenido tecnológico. Esto nos permite poder ofrecer, en este caso a los reguladores, una plataforma que pueda cubrir todas las necesidades para todo el flujo de control. Para nosotros, digamos, yo les cuento el punto de vista, digamos, del lado del proveedor. Para nosotros es clave poder convertir el mercado legal en un mercado que sea deseable, que sea, ¿cómo puedo decir?, apetitoso en español. Es decir, nosotros pensamos que sería útil introducir leyes adecuadas de manera gradual y dinámica en el tiempo. Es decir, que se vayan ajustando a lo que es la realidad en cada país, por supuesto, porque cada país puede tener sus matices diferentes. Y sobre todo que estas leyes sean respetadas. En esto, por supuesto, debemos contar también con el apoyo de los entes locales de control, tipo la policía, que puedan hacer estas actividades de seguimiento, de control de la situación. Pensamos también que es muy útil tener las listas negras de los sitios web que no son legales. Sucede, por ejemplo, en Italia, que han sido oscurados alrededor de 6.000 sitios web porque los que no son legales tratan de cambiar siempre el dominio y van tratando siempre de permanecer activos a pesar de que el gobierno hace lo posible por bloquearlos. Pero con esta lista negra nosotros podemos hacer una especie de persuasión legal. Es decir, con esta lista nosotros informamos a los jugadores, a los operadores que ya están legales, a los mismos proveedores de juego, de manera que ellos sepan con quiénes pueden trabajar y con quiénes no deben trabajar. En el caso nuestro, que somos proveedores de plataformas de juegos, nosotros hacemos lo posible por
no trabajar con los que son ilegales, porque para nosotros es fundamental la legalidad. De hecho, hemos trabajado mucho, por ejemplo, en Italia, con el sistema que ya es bastante regularizado y nos va muy bien porque nuestro objetivo es trabajar en el legal. Para nosotros es importante el hecho de que los mismos proveedores puedan entrar en esta cadena de legalidad. No debe ser una cosa solo relativa a los reguladores o a los operadores. Debe ser una cosa global. Nosotros con esto pensamos que si los proveedores niegan sus servicios a los ilegales, habrá una forma de luchar también contra esta ilegalidad. Es decir, nosotros pensamos que los mismos proveedores deben entrar activamente en esta lucha. Luego tenemos el tema de los impuestos. Para nosotros es importante que, por ejemplo, los impuestos puedan ser tratados más a nivel de gasto del operador que a nivel de recaudo general, porque puede suceder, por ejemplo, que un operador recauda mucho dinero, pero luego debe pagar lo que han ganado los jugadores y luego en base a eso igual tienen que pagar impuestos y es una cosa poco sostenible. Eso prácticamente mata al operador y la idea no es que los operadores mueran, sino que los operadores puedan trabajar de manera legal, pero por supuesto sin tener este problema económico que no sea sostenible. En cambio, si hacemos, por ejemplo, un tipo de impuestos sobre el gasto, claro, será una cantidad inferior, pero es más fácil que todos los operadores tengan la capacidad de pago, de reembolso, y podría ser más útil también para el gobierno. Esto es más o menos lo que nosotros pensamos. Luego, pensamos que también las leyes deberían ser lo más sencillas posibles, claras, de manera que sean fácilmente aplicables, que permitan también a los operadores una integración más fácil, porque es obvio que si un operador ve que tiene muchísimas cosas que arreglar, que le piden muchos documentos, muchas certificaciones, muchas cosas, o sea, que le ponen el camino como difícil para legalizarse, es más fácil que se queden en la ilegalidad, porque no van a tener las condiciones para poder trabajar legalmente. De pronto, muchos operadores que vemos a nivel internacional que trabajan en diferentes países, en algunos no se legalizan, simplemente porque la parte burocrática es tan fuerte que ellos no logran sostenerla. Y no es que no quieran ser legales, sino que se les hace muy difícil. Entonces podría ser una cosa para reflexionar también esta posibilidad de facilitar un poco el proceso para que los operadores puedan legalizarse. Luego, se quisiera también garantizar transacciones bancarias más fáciles para los que estén registrados, legalizados. Es claro que si uno no está, si uno no está legal, el banco te dice no podemos trabajar contigo, no te aceptamos transacciones. Está bien, eso debe seguir así, pero los que estén legales deberían tener esta posibilidad de tener una certificación que están trabajando legalmente y por lo cual el banco les puede dar un poco de facilidades para para manejar la parte financiera. Luego, quisiéramos también pensar en ampliar y reconocer a nivel normativo nuevos tipos de juego. Si los gobiernos logran permitir un mayor, un tipo de juegos, al final el mercado legal tendrá más posibilidades de ser superior
a lo que es el ilegal, porque el ilegal normalmente te ofrece cualquier cosa, te ofrece todo tipo de juegos. Si uno más bien los limita demasiado, tenderán a quedarse en el ilegal porque es lo que más le gusta a la gente de pronto, ¿no? Si uno está fijo en un mercado muy pequeño, ofrece pocos juegos, pocos tipos de posibilidades, entonces el operador se va, el jugador tampoco va a estar, porque de pronto quieren, qué sé yo, un tipo de deporte particular que no es ofrecido por los legales y se van otra vez con los ilegales. Y esto realmente creo que no es positivo. Para todo esto, nosotros pensamos también que si nosotros reconocemos estos nuevos tipos de juego, tendremos la posibilidad de aceptar más inversionistas porque el juego se pone como más atractivo. Y también habrá una mayor atención hacia los jugadores, una mayor tutela de los menores de edad, una mayor tutela de los grupos vulnerables, porque los operadores, cuando pasan a la legalidad, pueden traerse consigo todos los jugadores que tenían en su lista, pues. Y entonces todos estos jugadores pasarían también del mercado ilegal al mercado legal. Perfecto. Bueno, lo que he tomado atenta nota pues, de las observaciones que aquí han dado, y quisiera, doctora Marcela, que teniendo en cuenta como lo que aquí nos aportan desde la experiencia de países como España, Uruguay, por supuesto, desde la tecnología, desde uno de los entes reguladores, en este caso el ente rector pues, de Inspección, Control y Vigilancia, que ya usted lo mencionaba, muy especial en el mundo, teniendo en cuenta que apenas hay 3. En esa experiencia adquirida que ustedes llevan, ¿qué recomendaciones le pueden dar en este caso a este sector, en general a la industria, para poder cerrar las brechas que puedan generar filtros en cualquier fenómeno de ilegalidad? Pues bueno, las recomendaciones es que nosotros, digamos, no hacemos recomendaciones directamente como a los operadores o a los que tienen el problema de la legalidad, porque nosotros lo que vigilamos que es como al regulador. Entonces, pero de lo que hemos visto, digamos, de trabajos es justamente como mejorar frente a los reguladores, es como los procedimientos, mirar cómo controlan más digamos, esos juegos. Coljuegos está en su proyecto de METS en línea, entonces en la medida en que uno tenga más controlado todo, pues digamos que creo que le pone la cosa más difícil a los ilegales. La otra cosa que yo creo que es importante es que, digamos, nosotros tenemos alianzas estratégicas con ustedes como entidad pública que es como hermana de nosotros también en la parte, digamos, de las auditorías y las recomendaciones que les hacemos. También hay… para nosotros es muy importante la relación con las personas que realmente son usuarios de ustedes. Ayer, por ejemplo, en la comida por la noche estábamos hablando con el grupo Retos, y me decían que ellos tienen medida la ilegalidad en Antioquia, perfectamente tienen medido cuánto se está evadiendo por cuestión de ilegalidad. Entonces, ese tipo de datos a nosotros nos sirven para poder hacer una recomendación más que a ustedes, al ministro directamente, porque nosotros dentro de nuestras funciones debemos presentar un informe de políticas al ministro, un informe de recomendaciones de políticas al ministro, y en la medida en que tengamos una mayor información, tanto del mercado directamente como de los reguladores como son ustedes, pues podemos hacer una recomendación mucho más ajustada que le permita a ustedes realmente tener acciones efectivas hacia la ilegalidad. Yo creo que esa es como la cuestión más importante. La otra que yo creo también es educación. Nosotros tenemos también alianzas, por ejemplo, tenemos alianzas con la Universidad del Rosario, con entidades académicas. Creamos hace poco un observatorio de fraude y corrupción en el que también se educa a la gente para que sepa. Mucha gente juega ilegal, digamos acá, porque es que no sabe que la maquinita de la tienda no está autorizada, o si tiene la estampilla del Coljuegos, autorizada por Coljuegos,
pero puede ser falsa, la gente no sabe, y no sabe tampoco la consecuencia de eso, no sabe que la plata del juego va para la salud, no lo tiene tan claro porque pues digamos que hasta ahora se está, creo yo, se está haciendo una campaña muy fuerte por parte de Coljuegos concientizando a la gente de eso, pero hasta que no tampoco la gente se concientice de que al jugar uno ilegal se está robando a sí mismo, pues no vamos para ninguna parte. Entonces esos espacios, digamos, de educación con la academia también son importantes. Yo creo que esa es como digamos, la parte en que nosotros podemos aportar. Nosotros, digamos, también estamos trabajando, como también miramos la DIAN, que es la de impuestos de acá, de Colombia, nosotros también hacemos con ellos una alianza estratégica y fuimos a todos los ciudadanos en Colombia donde ellos tienen un capítulo e hicimos exposiciones, hicimos unas capacitaciones. Y pues en la medida que podamos desarrollar eso con la gente, con todo el mundo, esto va desde estudiantes hasta operadores, va a todo el mundo, entonces pues yo creo que eso ayuda a algo. Con Coljuegos, digamos que hemos venido trabajando en los pactos por la legalidad, pues acompañándolos en realidad porque el pacto lo hace directamente pues Coljuegos, pero acompañándolos, pues creo que eso es, esa labor, por ejemplo, ha sido pues muy importante por lo menos para combatir la ilegalidad. Hemos también participado en operativos, la semana pasada creo que un operativo acá, como lo mencionaba el doctor Juan B., aquí en Antioquia, y la agencia estuvo presente porque estamos haciendo justamente una investigación al respecto. Entonces, pues yo creo que eso es en lo que podemos como colaborar. Muchísimas gracias, doctora Marcela. Creo que vale la pena retomar la frase que dice, porque esto aplica para todos los países y latitudes, el ciudadano tiene que darse cuenta que se está robando a sí mismo. Creo que ese es el mensaje final, que el reproche social debe ser más alto que el reproche legal o en este caso muchas veces administrativo que se da en algunas latitudes. Cecilia, escuchándote, digamos, entre la persecución de juego ilegal, la lucha contra el fraude y todo, pues vemos que se ha avanzado mucho. Hablan ustedes del bloqueo de 970 portales y valga la pena para nosotros decir que en Colombia, en este año de operación ya llevamos portales casi 381 que hemos subido a la plataforma de bloqueo que entre el MINTIC y el Centro Cibernético de la Policía se ha habilitado para el bloqueo de las páginas, 210 bloqueadas efectivas, portales sin conectividad 75, y hay otras 96 que presentan algún tipo de problemas técnicos, pero pues venimos avanzando. En ese orden de ideas, creemos que nos gustaría que nos contaras cómo en este tema del juego online que tienen ustedes adelantado, qué mensaje debe quedar, porque diste un valor muy importante a la parte de sensibilizar, de prevenir. Creo que en eso, sumado al bloqueo, nos gustaría que hicieran unos aportes. Prevención, sí, prevención. No, como puntos muy importantes, una buena regulación. Nuestra experiencia, cuando arrancó el mercado en el año 2012, teníamos regulados póker, casino, apuestas, pero no teníamos reguladas las máquinas de azar. ¿Dónde se centró toda la ilegalidad? En los casinos, máquinas de azar. Las apuestas, el póker, tardamos poco en limpiar. Aparte son otro tipo de operadores, ¿no? Son plataformas mucho más costosas. Enseguida se limpió. El casino fue cuando se aprobó la regulación de máquinas de azar, que fue en el 2014. A partir de ahí fueron cerrando todas. O sea, quiere decir, tienes más fuerza para exigir el cierre voluntario. Y tienen los operadores menos oportunidades. Otro mecanismo importante de prevención, la colaboración con los proveedores de plataforma. Fundamental. Esto también lo aprendimos, que jugaban un papel importantísimo, y en la orden que regulaba las máquinas de azar, que se produjo 3 años después, se incluyó la obligación de los proveedores de servicios para los operadores de no ofrecer juego a los operadores ilegales. Esto ha sido también una medida muy exitosa. Los proveedores con los que trabajan los operadores en España, que los tenemos conocidos y controlados a través de los procedimientos de homologación, han hecho un trabajo muy importante, cerrando para España toda la operación ilegal.
Eso en cuanto a la prevención. Y, por supuesto, el tema de la publicidad, porque la publicidad es que Para los proveedores que en ese momento dices tú, hay una prohibición expresa de brindarle plataforma a los ilegales, en este caso publicidad. ¿Existe una sanción? ¿Qué tipo de actuación hay frente está a este recogido el tema de los proveedores, ahora mismo legalmente lo tenemos recogido en la orden de slots, con lo cual afectaría legalmente, o sea, nosotros no podríamos iniciar acciones disciplinarias solo en el caso de las slots. Como buena práctica de los proveedores, lo extienden a todos los juegos. Listo. Y sí, efectivamente, podríamos iniciar procedimientos sancionadores contra ellos. Ok, bueno, perfecto. No ha sido fácil, porque, claro, implica modificar sus contratos. Entonces, es un proceso, para ellos no es fácil, es complejo. Para nosotros monitorizar permanentemente cómo se van comportando y que el camino lo están haciendo bien, y ellos pues ir regularizando su situación. Tardamos poco, ¿eh? Fue una medida muy interesante de incluir en la regulación. Se están regulando el tema de la publicidad, el tema de los proveedores de servicios y luego darse buenas capacidades para poder proceder al bloqueo de páginas a través de los proveedores de servicios de Internet y el bloqueo de medios de pago. Perfecto. Bueno, Luis, nos contabas que en Uruguay no está penalizado. En Colombia el artículo 3.2 del Código Penal tiene entre 6 y 8 años la explotación ilícita del monopolio. El Código Penal uruguayo, artículo 361, lo contempla con una falta hasta 30 días de trabajo comunitario, que era lo que más o menos tú estabas mencionando, el tema de que los jueces al otro día inmediatamente pueden tomar. ¿Tú crees que para la región, y en este caso por Uruguay, cuál es el camino a seguir para poder fortalecer esa lucha? A ver, yo me enfocaría en 4 grandes temas, un poco para resumir lo que hemos hablado en la jornada de hoy y lo que hemos hablado en toda la jornada de ayer. Primero, las leyes. Creo que no hay una sola persona que no esté de acuerdo que hoy las leyes no son claras ni actuales. Hoy hay muchos vacíos legales, porque las leyes se pueden interpretar de más de una manera, y si se interpreta más de una manera, el ilegal ahí no saca ventaja. Eso es una realidad. Donde hay 2 interpretaciones, el Estado generalmente es el que está perdiendo en esto. Por lo tanto, yo creo, a ver, hay leyes que tenemos en los países de la región que hoy están vigentes que no contemplaba el juego online. El juego online en el año 2000 era prácticamente inexistente. A ver, hoy 18 años después, yo creo que estamos todos hablando del juego online y estamos todos enfocados en la problemática del juego online. Por lo tanto, hay leyes que no están ayornadas a la realidad de hoy. Creo que las leyes hoy es un escollo para los reguladores de Estado para poder actuar debidamente. Leyes que también tienen que contemplar muy duramente el tema del juego ilegal, los que optan por el camino de la ilegalidad y no de la legalidad. Por lo tanto, las leyes me parece que es uno de los puntos a tener en cuenta. El otro punto, que yo lo hablé en la intervención anterior, es la carga impositiva. Bueno, ahí creo que también debemos tener en cuenta, ¿no? No es cargar al que está instalado, al que hizo el camino correcto, porque esa carga implicaría muchas cosas que van en perjuicio todas del Estado, ojo. Podemos perder el inversor, podemos empujar a ese apostador al ilegal, podemos tener consecuencias para el Estado negativas. Por lo tanto, la carga impositiva creo que es importante. El tercer punto para mí es el tema comunicaciones. No debemos dejar de comunicar. El Estado debe comunicar permanentemente. Debe primero dejar en evidencia quiénes son los que están operando ilegalmente, cuáles son las licencias que otorgó, a quién, y debe comunicar, y no cansarse de comunicar, el destino de los recursos que genera la industria. Creo que eso es clave para saber que los recursos vuelven a la sociedad, y eso me parece que es importante que la ciudadanía lo sepa, y donde esté jugando, qué significa, qué le reporta a él o qué no. Y el cuarto punto, yo creo que hay países que no tienen juegos atractivos, y eso hace que también que
que el jugador busque otra alternativa porque no hay. Lástima que no está Eri acá, porque Panamá en los juegos lotéricos tiene solo el juego de lotería. Ahora recién está empezando con el camino de las raspaditas o raspas, ¿cómo le dicen acá? Raspa y gane, sí. Bueno, recién está empezando el camino, pero tiene una lotería física. Por lo tanto, el jugador, yo creo que hoy requiere y necesita otras alternativas de juego que hoy no las tiene. Por lo tanto, creo que desde el Estado también debemos proponer juegos atractivos para el apostador, cosa de que ir cerrando ese mercado ilegal con cosas que el Estado está ofreciendo. Por lo tanto, me parece que esos serían los 4 puntos a tener en cuenta. Y cuidado que en alguno de esos puntos debería trabajar en conjunto el actor público con el actor privado. Yo creo que si las leyes están, bueno, el actor privado podría aportar muchísimo para combatir el juego ilegal. El tema comunicaciones creo que también podría ayudar. Digo, creo que hay acciones en conjunta que si bien el monopolio es del Estado y la responsabilidad mayor es del Estado, bueno, pero que ahí requeriría la participación de los actores privados, por lo menos para 2 de esos 4 puntos que mencioné. Excelente. Creo que en estos 4 puntos, leyes, carga impositiva, comunicaciones y juegos atractivos, se resume gran parte de lo que aquí desde diferentes latitudes lo han venido manifestando. Bueno, en un minuto hay como que ya me están haciendo señales de que se nos acaba el tiempo. Me gustaría que concluyeras, después de escuchar aquí los reguladores, pues que ITRC que inspecciona y que tiene pues unas facultades muy especiales. ¿Qué crees tú que es importante recomendarle a las diferentes naciones para poder combatir la ilegalidad con todas las herramientas que mencionaste? Bueno, seguramente que traten de unir las fuerzas para poder unificar también lo que es la lucha contra la ilegalidad, de manera que cada operador ilegal no diga, ah, bueno, estoy en este país porque no me pone los mismos vínculos que me pone el otro país, sino que sea una lucha conjunta. Como se dice siempre, en la unión está la fuerza. Así como estamos aquí hoy reunidos, yo creo que es importante que nos unamos también, a todos los niveles, no solo los reguladores, no solo los operadores, también nosotros como proveedores, que hagamos una comunión de bienes y que pongamos a disposición todas nuestras herramientas, en mi caso como proveedor, la herramienta tecnológica al servicio de la legalidad. Ok, perfecto. Bueno, les agradecemos mucho por su participación. Muchas gracias a ustedes por la atención.